con los estudiantes en general para ir engrosando. Ahí está grabando, Mario. Ahí empezó y agarró, ¿eh? Sí, sí, No hay que rendirse, no hay que rendirse jamás. Eh, exactamente. y a Gonzalo lo conocí dando clases, justamente nos conocimos dando clases en la Facultad de Jurídicas, cuando nos tocaba darle sociología a los chicos de criminalística, compartíamos la comisión, el espacio, eh, prácticamente la armamos nosotros la materia de Sí, la sociología verdad que para sí. los chicos de criminalística. Sí, Y sí, fue una experiencia muy buena, rica, interesante, distinta, entre los que sí. estaba también Gonzalo Calvo, que los chicos seguramente también lo deben conocer, y ahí había tantos otros compañeros muy dispuestos y con muchas ganas de trabajar. Así que bueno, Gonzalo, te dejo, te dejo que Muy bien. comiences. Muy bien, bueno, buenas noches ante todo. Gracias por la invitación. Gracias por la presentación, Mario. A todos y todas. Eh, Me pareció interesante la propuesta, sobre todo porque es un autor que, como decía Mario, es clave en lo que es la teoría política, porque en cierto modo va a establecer un poco lo que son las bases, diría yo, de todo lo que es el pensamiento político de Occidente en los siguientes 2 milenios. Eh, para ubicarlo un poco, y como siempre se tiene que hacer contextualizar a los autores, San Agustín nació en el año 1359 y escribe en un periodo en el cual todo lo que es la formación de las instituciones políticas que regían hasta el momento era bastante caótico. Estamos en un momento en el cual el Imperio Romano estaba en sus últimas fases, por lo menos el Imperio Romano de Occidente, el de Oriente todavía estaba bastante establecido. La Iglesia Católica empezaba a tomar mayor fuerza como una institución que iba a ordenar políticamente y jurídicamente todo lo que dejó atrás el Imperio Romano de Occidente, y también iba a empezar a dar forma a los sustentos teóricos de lo que es la Iglesia Católica como institución política más que como institución eclesiástica. Y a partir de acá es que empiezan a retomarse o empiezan a salir muchos conceptos o muchas ideas relacionadas a esto. Estamos en un periodo en el cual se podría denominar neoplatónico porque vuelven a aparecer muchas ideas platónicas y aristotélicas de lo que era el mundo. Se retoman muchas de estas ideas que en cierto modo habían quedado, no sé si la palabra es olvidadas, pero sí habían quedado en el tiempo, y que empiezan a cobrar otra relevancia porque era otra realidad y como dije anteriormente, el mundo que por ahí estaba ordenado en cierto modo por lo que era el Imperio Romano, era muy caótico y no había un orden al cual poder llegar. Esto es para que también empecemos a pensar, ¿no? Y pensar la disciplina de la ciencia política o de la teoría política, no solo es un análisis de la realidad puntualizado por ahí en lo que vemos mucho en la tele, en análisis de casos o en relevancias de análisis comparado, sino también es una forma de interpretar los momentos que se van viviendo y desde los conceptos darle forma a las instituciones que van a ordenar la vida política y social de las sociedades, justamente, ¿no? Eh, entonces, me parecía importante destacar esto porque muchas veces en la disciplina, en las disciplinas de las ciencias sociales, se piensa que solo se lo remite a hechos puntuales, a elecciones, a formas jurídicas o a análisis de fenómenos sociales, sociológicos, y realmente la importancia que se puede obtener de la disciplina es mucho mayor. Así que es una forma de revalorizar lo que hacemos y lo que nos gusta hacer. Eh, San Agustín o Agustín de Hipona, como decía Mario, es un teórico que va a empezar a hablar de muchas nociones que por ahí para nosotros en el día de hoy nos pueden parecer normales o corrientes, pero que en el momento histórico en el cual él escribe, es como que pasaban de lado, ¿no? Él escribe, bueno, en el momento histórico que les había dado anteriormente, y
sobre todo muchos de sus conceptos van a estar subordinados a una idea fundamental y principal en él, que es la idea del amor, ¿no? Del amor no entendido en términos como lo podemos entender hoy, hoy por hoy, ¿no? Este amor romántico o amor en una relación, sino del amor como un fin último, y acá es donde empezamos a encontrar los paralelismos, ¿no? Con Platón, en el sentido de que hay una idea que ordena, en cierto modo, y lo que vemos, lo que relacionamos. Y también no solo eso, sino que también va a tomar de Platón esta idea de una dualidad. Seguramente, como han visto, hablábamos de un mundo de las ideas, donde está la esencia de las cosas, y un mundo que es el mundo que podemos percibir. San Agustín va a tomar esta noción y va a hablar en un texto muy conocido, que es el texto de la ciudad de Dios, ¿no? La ciudad de Dios vendría a ser este mundo inteligible, en cierto modo, donde se encuentra la esencia de las cosas, y, y al mismo tiempo va a empezar a hablar de un mundo terreno, ¿no? Que es el mundo que percibimos, y va a ser uno de los primeros autores, sobre todo en una época en la cual esto se deja mucho de lado, va a empezar a hablar de lo que es la percepción de las personas, ¿no? La percepción de los individuos, cómo se percibe el mundo, cómo el mundo está ordenado, a partir de qué reglas, a partir de qué formas, y a partir de esta percepción es que va a poder empezar a explicar los fenómenos políticos o darle forma a las instituciones políticas que iban a ordenar esta sociedad caótica. San Agustín, sobre todo, va a empezar por ejemplo, va a empezar a tener una noción de lo que es la política. La política para San Agustín es lo injusto, lo malo. Va a inaugurar una teoría que se va a exacerbar mucho más después con los contractualistas, que es esto de una antropología negativa, ¿no? Del hombre como algo malo, del hombre el hombre como especie, como género, malo en su esencia, y que requiere ser ordenado desde alguna forma, ¿no? Desde alguna institución o desde algún lugar. Y en esta ética, o en esta, perdón, antropología negativa, es que va a empezar a marcar la sumisión de las ideas, sobre todo a la religión. San Agustín retoma de los textos platónicos lo que es la idea de la ética, ¿no? La ética como este amor por el conocimiento, amor por saber, y va a empezar a darle una nueva forma. Y ahí es donde empiezan a hacer esta triada de que la religión le da forma a la ética, y la ética está subordinada, y la política está subordinada a la ética. En este sentido es que lo religioso empieza a cobrar un papel importante como un eje ordenador de la sociedad, más allá de los dogmas y más allá de las cuestiones estrictamente teológicas. En lo que es en términos de conocimiento específico, San Agustín va a tomar la teología y la filosofía como dos caminos que van en una misma búsqueda. No las va a diferenciar como dos ciencias que en el momento no se catalogan de ese modo, distintas, sino como dos formas de búsqueda de conocimiento. En la filosofía es la búsqueda del conocimiento por el amor a sí mismo, y la teología como la búsqueda de Dios. Y acá es donde es importante la figura de Dios como el principio ordenador de todo lo que va a aparecer. También San Agustín habla en otros apartados de lo que son los valores éticos, la felicidad, que la felicidad, a diferencia de lo que se plantea en términos platónicos, no representa un fin en sí mismo, un fin último, sino que está dada a partir de esta idea de Dios, ¿no? De un Dios unívoco, un Dios omnipresente, un Dios atemporal. Y por esta es la noción principal que va a tomar, ¿no? Este Dios como última instancia, como el fin de todo, como una unicidad relevante e inherente prácticamente a todos los planos de la existencia, y que da forma a todo esto. En lo que es particularmente el texto por excelencia de San Agustín, que como decía antes, es la ciudad de Dios, básicamente en este texto San Agustín lo que va a hacer es transformar lo que es la estructura de la iglesia,
se funda en este amor a Dios, como decíamos anteriormente, y en este mundo inteligible, ¿no? Que él no lo va a llamar como un mundo inteligible como se lo conocía desde el platónico, sino más bien como un mundo espiritual, ¿no? Donde se encuentran la esencia de las cosas. Y después habla de una ciudad terrena, donde esta ciudad terrena va a subordinarse a esta idea de ciudad de Dios, a esta idea de un ordenamiento específico, y pero a diferencia de lo que sucede en esta ciudad de Dios, va a introducir una idea que recién se va a empezar a explotar, o se va a empezar a, a explorar. Se corta. ¿Se corta? Se corta un poquito ahí, se corta un Sí. poquito. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha ¿Escucha bien, bien? sí. Bueno, Sí, sí. va a explotar la idea de lo que es la contingencia, ¿no? La emergencia. Eh, la ciudad terrena está sometida a esa emergencia, eh, y acá es donde se va a empezar a hablar de una cuestión que él intenta congeniar, ¿no? La idea de religión con todos sus preceptos, y la idea del hombre viviendo en una sociedad contingente, finita, con problemas, con emergencias. Eh, y estas son como las primeras nociones más básicas alrededor de la teoría de San Agustín, o de Agustín de Hipona. En, en otros términos, va a hablar de formas de saberes, ¿no? Ahí tenemos un saber natural, que es lo que podemos conocer a través de la percepción, y un saber sobrenatural, que es lo que va a estar reservado para la fe. Y acá es donde podemos establecer otro paralelismo con las ideas platónicas, en el sentido de que Platón decía que la esencia de las cosas, o las cosas cognoscibles, estaban en el plano en el plano de lo inteligible. Eh, y acá San Agustín va a decir que la posibilidad de conocimiento del mundo real del hombre va a estar dada en última instancia por la capacidad de fe de este hombre, y es como que Dios otorga a los hombres las herramientas para poder conocer el mundo, ¿no? Entonces, en última instancia, Dios es el que está presente, según San Agustín, en todas las formas de conocimiento del mundo, en lo que es el tiempo, en lo que es el tiempo, el espacio, la belleza, la, la ética. En última instancia va a estar dada por esto. Si vamos a lo que es el plano de lo político, hablando de lo que es el agustinismo político, como decía Mario anteriormente, San Agustín va a basar su teoría en una triada que es Dios, Iglesia y Estado, en ese orden. Dios como cabeza de todo, la Iglesia como lo que otorga el ordenamiento al mundo terrenal, y el Estado como un desprendimiento de esa Iglesia que reconoce una autoridad superior en la Iglesia, bueno, y en Dios en última instancia, y en los representantes que se designaron de Dios en la tierra. En este caso empieza a hablar de lo que es el Papa, ¿no? El Papa como representante, como Pedro, dice como que Pedro es el primer Papa, el que tiene las llaves del cielo, y es el que, en cierto modo, va a dar forma a todas las formas políticas que van a ir surgiendo en el medioevo, desde lo que son los señores feudales en adelante, como también lo que son este es el momento en el cual empiezan a surgir las monarquías absolutas, ¿no? De estos reyes o aristócratas como representantes de Dios en la tierra. Eh, San Agustín también va a buscar darle orden a lo que era la formación de la Iglesia Católica, porque en este momento histórico la Iglesia, lo que es el catolicismo, catolicismo apostólico romano, no era más que un montón eh, de otras sectas cristianas, en donde acá se va a imponer una verdad, un régimen único, que es un único evangelio, ¿no? Que es el que sobrevivió hasta nuestros días, y se van a descartar todas las otras nociones o percepciones que había alrededor de las enseñanzas del catolicismo, los preceptos del catolicismo, que estaban dados por lo que hoy conocemos, o los que han llegado como los evangelios apócrifos, ¿no? Eh, y, y en este sentido es que San Agustín va a implantar la idea de que la aristocracia termina siendo
la mejor forma de gobierno porque es la que reconoce la necesidad de la fe como instancia de último ordenamiento y la autoridad del Papa como esa autoridad unificada, ¿no? En esta representación de Dios en la tierra. A partir de este ordenamiento es que van a empezar a surgir diferentes formas políticas en el medioevo que van a encontrar una justificación en esta suerte de teocracia, y este es un término que me permite decirlo, una suerte de teocracia administrativa, ¿no? Donde todos los resortes de las instituciones estaban realmente apoyadas en lo que es los preceptos de la Iglesia. San Agustín también nos va a dar esta noción de posibilidad de conocimiento del mundo, lo cognoscible, va a estar siempre subordinado a lo que es la verdad revelada, ¿no? La verdad revelada es la fe, y la fe es lo que determina la lógica de cómo este mundo desordenado, caótico, encuentra una forma. Históricamente los pensadores políticos, los pensadores sociales buscan darle forma a las sociedades en las que viven a partir de algún precepto en particular que va surgiendo desde la misma sociedad o desde algún factor exógeno, es decir, que viene desde afuera. En su momento era la idea de la polis, y lo que quedaba fuera de la polis era lo malo, lo que era patológico, lo que no correspondía a la civilización. Y en este momento histórico va a ser justamente la Iglesia el que va a dar esta forma o este ordenamiento. San Agustín va a hablar de la temporalidad del hombre a partir de un concepto que muchas veces creemos que está más bien sometido a ramas más esotéricas, ¿no? de ciertas formas de conocimiento, va a hablar de destino. El destino como algo que no se puede modificar, como algo que está escrito, pero aún así congenia esta idea de destino con esta idea de contingencia permanente, y que a partir de las acciones del hombre es que se le va a ir dando forma a ese destino. Y este destino él marca un periodo, un proceso muy específico a partir del cual se da esta noción de destino y esta noción de libre albedrío del hombre, y a un punto específico en el cual comienza la historia, ¿no? La temporalidad como la conocemos hoy, en calendarios, en un ordenamiento del tiempo que nos da una noción del momento en el que estamos. Él va a decir que es a partir del pecado original, ¿no? Esta idea de pecado original, de cuando el hombre como género termina yéndose del paraíso, y este pecado original es lo que va a marcar o va a establecer un paralelismo en esta idea del conocimiento, ¿no? Y se establece acá una dicotomía que no llega a estar saldada totalmente dentro de lo que es San Agustín, que después otra autora más del siglo XX lo va a retomar y seguramente lo van a ver, que es Hannah Arendt, que va a intentar cerrar muchas de las discusiones que quedan abiertas en la teoría de San Agustín, que es la idea de conocimiento versus fe, ¿no? Conocimiento versus verdad revelada. Y en este sentido es que va a decir que la historia comienza a partir de un acto de rebeldía y de soberbia del hombre, que es esta idea de la manzana que come Eva, ¿no? Buscando el conocimiento y no solamente guiándose por lo que se les indicaba en la fe. Este acto de soberbia es lo que, y de búsqueda de conocimiento, es lo que dice que va a dar sentido a la vida del hombre en la tierra, porque la vida terrenal va a terminar siendo como una prueba a partir de la cual, en función de las decisiones de ese hombre, se va a determinar si es digno de volver a ese paraíso perdido, ¿no? Y acá es donde surge también una idea fundamental de la teoría política que después va a desarrollar el psicoanálisis, ¿no? Que es esta idea de falta, ¿no? De la falta, como que siempre estamos en falta de algo, tenemos que llegar a un lugar, no hay una completitud o no estamos completos en el mundo terreno, siempre vamos a buscar algo más allá, algo que lo
que lo trasciende. Y desde este punto, como había adelantado anteriormente, es que nace esta idea de esta antropología negativa, ¿no? En la cual el hombre es malo y vino a esta vida terrena, a esta ciudad terrena, para sufrir. Para dar testimonio de lo que está viviendo. La vida, según San Agustín, la vida es mala y es una prueba, y estamos en un cuerpo mortal y corrupto, y la naturaleza del hombre de por sí es pecaminosa y por eso merece ser ordenada, que es una idea que después va a retomar fuertemente Thomas Hobbes en su idea de Leviatán, y que realmente toma muchas nociones de San Agustín en esta idea de unicidad en un todo, eh, aunque formemos parte de un colectivo, ¿no? En cuanto a lo que es el libre albedrío, el libre albedrío es lo que permite al hombre elegir y obrar bien o mal frente a los obstáculos que va dando la vida terrena. Y ahí es donde él plantea la posibilidad que este libre albedrío, y en un intento de congeniar, ¿no?, esta fe unívoca, y estos preceptos tan fuertes, con el libre albedrío es un intento de unificar esto a través de esta idea de prueba en función de conseguir lo que se ha perdido, ¿no?, de conseguir esta falta de volver a ese mundo celestial o a ese paraíso perdido. Y acá es donde va a mencionar fuertemente la idea de, o va a tratar fuertemente la idea de emergencia, o de emergencia como algo siempre presente en cualquier colectivo social, y que debe ser ordenado por este mundo caótico que vemos. San Agustín después va a tomar muchos preceptos de otras fuentes históricas y de otras corrientes de pensamiento, y también va a dar nociones sobre elementos que quizás no habían sido explotados hasta el momento. Inclusive San Agustín va a dar, a partir de la noción de estética, ¿no?, lo que es el ordenamiento del mundo, y estética en el sentido más coloquial que lo conocemos nosotros como belleza, ¿no? Y para esto va a guiarse en lo que es las pinturas y la idea de percepción. Él va a tomar la idea de percepción de que, de acuerdo a la percepción que se tenga, por ejemplo, de una acción, es que va a tener consecuencias, y esa acción va a tomar una relevancia. Por ejemplo, va a hablar de la idea de belleza relacionada a esta idea estética, y esta idea de belleza es que va a entrar en juego la percepción y la percepción del mundo como lo vemos. Y se va a adelantar mucho a lo que va a plantear Descartes, ¿no? Esto de que primero pienso, luego existo. San Agustín Descartes va a terminar haciendo una reformulación de esto, hablando de que si no tengo una introspección, no miro hacia adentro, no entiendo que soy un ser que habita en un contexto particular, en un mundo particular, con esas consecuencias, no podría plantearme la posibilidad de una existencia en última instancia, ¿no? No sé si estoy siendo claro, no sé si hay alguna duda al respecto. ¿Alguien quiere consultar? ¿Quieren aprovechar la pausa que hizo Gonzalo a preguntar algo, a consultar? Pueden criticarlo también. Exactamente, para eso estamos. ¿Vos, Mario, algo? ¿Tenés algo para agregar? Quería comentar solamente que vos lo comentaste igual al inicio, por ahí no te detuviste, pero por ahí que San Agustín introduce como concepto central eh, el tema del pecado original, digamos, que Claro. dicho de esta forma parece que estoy en una charla de catecismo más que de teoría Sí, política, sí, pero en realidad el concepto de pecado original va a determinar el concepto de Estado, el concepto de las instituciones, va a determinar el concepto
sociedad también, ¿no? Sí, sí. Un concepto que parece exclusivamente religioso Se corta, para la... se corta bastante, Mario, lo que estás diciendo. ¿Estás ahí? Buenas tardes, puedo aprovechar este impasse para hacer una consulta, no sé si me escuchan. Sí, sí. Sí, adelante. Quería preguntar respecto al libre albedrío. Lo entendí, bueno, como una forma de ir al paraíso, tomando como paralelismo la formación del Estado y demás. Pero la pregunta en sí es si aquella idea, por ejemplo, no se condice con la actual, que el libre albedrío es eso netamente, es la libertad por sí Escucha muy misma, mal. ¿verdad? Sí, ¿Querés? el tema es que digamos, en las nociones que nosotros tenemos hoy de libre albedrío, lo pensamos desde una concepción más de libertad individual, ¿no? Acá el libre albedrío vendría a jugar como si fuera una prueba, eh, porque es muy difícil lo que intenta hacer San Agustín de congeniar los preceptos fuertemente marcados por lo que es la Iglesia Católica con el accionar del hombre. Eh, no lo plantea desde que el hombre termina siendo como un autómata que solo cumple reglas, sino que dentro de ese libre albedrío también está presente entre lo que dice la idea de Dios, o como que Dios termina dando ese libre albedrío para esa prueba. Y dentro de ese libre albedrío es que van a aparecer las consecuencias buenas y malas, y por eso es que en ese libre albedrío, como acotaba Mario anteriormente, es que nacen las instituciones, nace el Estado, nace la historia, porque ese es el libre albedrío de el pecado original, entre comillas, lo que va a dar inicio a la vida del hombre en esta, digamos, a lo que es las sociedades o el hombre en esta vida terrenal, en esta vida terrena. No sé si te contesté. Sí, sí, perfecto, me queda claro. Gracias. Nada. ¿Alguna consulta? ¿Alguien más que quiera decir algo? Vamos, participen. La idea es que no parezca solo presentar conceptos, sino también ir llevándolo a la realidad. En cierto modo, los que han tenido clase de catecismo realmente parece terminar siendo una clase de catecismo porque muchos de los conceptos políticos de Agustín terminan remitiendo en última instancia a una idea de Dios. Eh, de Dios como legitimado y qué es lo que termina dando orden a las cosas, este orden legitimado. Todas estas percepciones son las que después van a ir generando en el medioevo que aparezcan elementos que todo lo que vaya en contra de los preceptos católicos sean vistos de mala manera y que eventualmente den lugar a lo que es la Inquisición. En en esta forma de gobierno que puede plantear San Agustín, la aristocracia como una forma de gobierno, o la forma de gobierno más pertinente, porque respeta esta idea de Dios, de iglesia y de Estado, también se va a concentrar en un sistema o va a elevar el sustento teológico, político, a un sistema autoritario y verticalista, ¿no? Como lo van a hacer después las monarquías absolutas desde el reconocimiento, por ejemplo, del Papa como autoridad teológico-política máxima en lo que es eh, la Europa del Este, la Europa occidental. Tengamos en cuenta que este esfuerzo teórico lo que hace es intenta llenar el vacío que deja el contexto de la caída del Imperio Romano. Entonces, la Iglesia pasa a ocupar el lugar institucional y de ordenamiento social que tenía el Imperio Romano. Por eso, la vertiente católica apostólica romana es la que toma mayor relevancia en este momento, en donde había muchas vertientes de preceptos cristianos empuja o impugna por esta verdad revelada. Hay un hay una idea que se habla de
dice de la donación de Constantina, cuando el emperador Constantino termina declarando la religión católica como religión oficial del Imperio Romano, y desde ahí es donde empiezan a desprenderse muchas de estas nociones. De hecho, San Agustín termina haciendo una crítica al Imperio Romano que solo se basaba en un ordenamiento jurídico, fuertemente jurídico e institucional, y va a decir que esa fue la falla por la que terminó cayendo, porque atrás no tenía un sustento trascendental, si se me permite el término, y no sé, Mario, si estoy forzando demasiado la explicación. No, no, está claro, está interesante el punto. No sé, a ver, no sé los chicos cómo lo están viendo, si quieren consultar algo, quieren preguntar, quieren agregar algo. ¿Quieren Yo quería criticar? preguntar respecto del concepto de belleza. Hablaste de eso, del concepto de belleza, y hablaste de Descartes, pero no alcancé a entender el concepto de belleza en Agustín. Sí, el concepto de belleza en San Agustín va a venir desde una noción de lo que es la estética, que es una forma de percepción, y a partir de acá es que él va a empezar a darle forma a esta idea, ¿no? de esta dualidad de ciudad de Dios y ciudad terrena. Dice que a partir de la belleza van a nacer tres cosas que dan forma a lo que es, la percepción del mundo. Por un lado es la unidad, ¿no? La unidad como algo ordenado. El uno termina siendo eso en comparación a otra cosa que es distinta. Esto también va a dar lugar a este uno va a decir, bueno, pero hay cosas en el mundo que no son únicas, que no están unificadas. Entonces esto va a dar lugar a algo que él también va a llamar el número, ¿no? El número como posibilidad de que haya muchas cosas que tengan su representación no solo en este mundo terreno, sino también una representación más esencial en lo que es esta ciudad de Dios, donde las cosas encuentran su último fundamento. Y después va a hablar, y a partir de acá es que también van a hacer una idea que va a ordenar un poco también la teoría de San Agustín, que es la idea de desorden en función de las cosas que no están ajustadas a esta regla de esencia trascendental en un mundo, en este mundo de la ciudad de la ciudad de Dios. No sé si llego a contestarte, no sé si queda claro. Sí, bien, estoy apuntando, gracias. Tenía una Sí. consulta ahí, Gonzalo. Sí. Cuando San Agustín dice que la aristocracia es la mejor forma de gobierno, ya que te reconoce la necesidad de la fe y la autoridad del Papa. Al respecto de las otras formas de gobierno que por ahí plantea Platón, ¿nombra algo al respecto de esas? Las nombra desde un sentido, haciendo como una mirada en retrospectiva y buscando qué es lo que sucede, por qué se fracasó en el ordenamiento. Otra vez Agustín, y quizás sea medio reiterativo, disculpen, al escribir en un momento en el cual lo que había dado orden a todo lo que es la Europa occidental durante más de 1000 años, durante casi 1000 años, que era el Imperio Romano, dejó de tener centralidad. Entonces, al buscar una nueva forma de orden para arreglar todo ese caos, sobre todo institucional y político, que se había dado, es que toma la aristocracia, y sobre todo porque esta idea de aristocracia de uno entre pares es lo que va a hacer surgir, por ejemplo, después la idea de las monarquías absolutas, ¿no? de un rey como un primus inter pares, que es como el uno o el primero entre partes. Porque justamente la noción de imperio y de
solo basado en un ordenamiento jurídico terrenal, es lo que él va a decir que es lo que llevó a Roma a su caída. Entonces, por eso es que nombra a la aristocracia como una, no sé si la mejor forma de gobierno, pero es la forma de gobierno a la que él apela para intentar darle un orden a ese mundo caótico con el que él se está encontrando. Ahí No está, sé si, bárbaro. Sí, sí, no sí, sé se si entendió te ahí. contesté. ¿Sí? Sí, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Mario, ¿alguna consulta? Eh, no, aclarar, obviamente es muy platónico, ¿no? Esto lo de la belleza, lo del mundo, las civitas, las civitas terrenales, las civitas celestiales, Sí, una visión muy platónica, y agregar también la cuestión de la ética, ¿no? Que cambia, reformula sí, la concepción de la ética en relación, digamos, a la concepción de los antiguos, sobre todo de los griegos, ¿no? Que se traía eh, por medio de los griegos la concepción que estaba de alguna forma vigente hasta el momento. San Agustín, digamos, sin ser un revolucionario en esto, porque claramente tenía una formación, digamos, religiosa, católica, pero reformula el concepto de ética. No sé si querés comentar sobre esto. Em, sí, justamente la reformulación del concepto de ética, yo creo que es importante en la teoría de San Agustín porque la reformulación que hace de la ética va a estar totalmente subordinada al plano de lo religioso y la noción de ética es lo que San Agustín termina dando, que le va a terminar diciendo que lo que le termina dando de forma a lo que va a ser después la política. Los valores éticos en este sentido es, por ejemplo, un valor ético para San Agustín sería la felicidad, ¿no? Pero la felicidad no como un horizonte en la ética platónica, sino centralizado casi pura y exclusivamente en la figura de Dios. Eh, y esta figura de Dios como fin último es también lo que va a ordenar la percepción de ese mundo en la ética y en la política. Claro, y si bien no separa la ética de la política, la sigue vinculando, sigue relacionando la ética con la política, eh, al entender, al concebir el pecado original y esto que comentábamos de la naturaleza del hombre, que en realidad cuando decimos hombre o decían hombre, se referían, digamos, al ser humano. eh, la naturaleza del hombre, digamos, el pecado original, la ética era necesaria para interpelar a la política, ¿no? El pecado Exacto, original permitía que el hombre se disocie, digamos, de la moral, de lo espiritual, de un estado ideal, de un estado perfecto, y la ética lo que hace justamente para San Agustín cumple un rol de interpelar, ¿no? De cuestionar, de exigir a la ética que se aparte, ¿no? Del pecado, de la corrupción, de lo inmoral. exacto, exacto. Y digamos, también la ética también es lo que va a terminar dando forma a la idea de práctica política, ¿no? De praxis política en última Mm, instancia, porque es lo que va claro. a generar esta disociación de la que vos hablabas y que va a darle forma a las instituciones que van a venir. Eh, Eventualmente, y por ahí quedarse con esta figura, leyendo los primeros autores de la teoría política, es
es un poco difícil, pero después cuando retomen y lean, por ejemplo, a Hobbes y a Leviatán, ahí van a encontrar otro esfuerzo teórico por dar cierto orden a un caos que él encontraba en esa sociedad. Y San Agustín hace este mismo esfuerzo, ¿no? Teórico de justificar cómo fue la caída del Imperio Romano y el nuevo ordenamiento necesario para darle forma al mundo que él estaba viendo. Es bastante interesante esto, y creo, a mí es lo que más me gusta de este autor, es un poco hasta, si bien eres dentro de preceptos religiosos, que era lo fuerte de la época, es una idea bastante fuerte, ¿no? Esto de intentar darle forma al mundo, o intentar explicar el mundo en el cual nos encontramos. Así que creo que es importante revalorizar esos esfuerzos desde las disciplinas sociales, para no ser solo disciplinas que terminan explicando cómo es el mundo, sino también disciplinas que busquen darle un orden o una forma a ese mundo. No, sin dudas, sin dudas. Hay algo que, con lo cual insisto o trato de insistir bastante, es que los pensadores, los filósofos, los políticos son producto de su contexto y son producto de su época, ¿no? Exactamente. A San Agustín le tocó lidiar con un contexto donde el Imperio Romano eh, tenía mucha fuerza, digamos, y era, digamos, el imperio hegemónico de la época, y un contexto, como decís vos, con determinadas problemáticas, un contexto muy distinto al que tenían Platón y Aristóteles, y ni hablar, digamos, más adelante Maquiavelo, que va a tener sus problemas y va a tener sus discusiones. Exactamente, y lo interesante me parece, y traerlo un poco a este contexto particular que estamos viendo, ¿no? Es decir, de las reformulaciones teóricas y prácticas y jurídicas y políticas e institucionales que va a haber en todo este periodo que estamos viendo, es porque este contexto de pandemia necesariamente va a generar un quiebre en las formas políticas, las formas de representación, lo hablábamos recién, las formas de trabajo, las formas de educación, y va a requerir esfuerzos teóricos desde muchos planos para encontrar un ordenamiento en esta nueva normalidad que se va a ir generando. Creo que es importante tener en cuenta esto, porque realmente los quiebres que se generen y las estructuras que no sepan adaptarse a las coyunturas que van surgiendo son las que van a quedar en el camino. Y este es un poco el esfuerzo también teórico que hace San Agustín al explicar por qué terminó cayendo el Imperio Romano, ¿no? En nuestro caso sería explicar cuáles son las estructuras que van a terminar cayendo, qué va a suceder con los estados-nación, qué va a suceder con las instituciones políticas de la democracia liberal, ¿no? que van a entrar en discusión. Van a entrar en necesarias reformulaciones de sus formas, de sus contenidos, de sus procesos y de sus dinámicas, porque si no, realmente van a dejar de tener ese grado de representatividad de lo social, y van a ir y van a correr el riesgo de caducar, de que esas instituciones caduquen, porque no van a llevar el hilo o la dinámica de lo que está viviendo la sociedad en general. Hoy cuando aparece esta idea de pandemia sí, pandemia no, cuarentena sí, cuarentena no, empiezan a entrar en juego muchas cuestiones alrededor del acatamiento, ¿no? Del acatamiento y de la autoridad, de la legitimidad de la autoridad, justamente. Y lo vamos a un ejemplo claro. Alguien que tiene que salir a trabajar sí o sí porque no tiene para comer. ¿Qué grado ¿qué grado de castigo puede tener al no cumplir esta idea, ¿no?, del confinamiento, de la cuarentena? Y entonces la adecuación de las instituciones a este nuevo tiempo, y ojalá que ellos no tengan la oportunidad de tener nadie como anécdota hablando de nuevo tiempo. Tiempo nuevo era, pero bueno, parecido.
va a requerir estos esfuerzos teóricos. No, sin duda. De hecho, vos mencionaste el concepto de Estado-Nación. El concepto de Estado-Nación de mediados o de fines del siglo XIX, con fronteras delimitadas, espacios territoriales delimitados, y hoy las economías son multinacionales, las finanzas son multinacionales, no respetan barreras geográficas, la comunicación, y ya digamos, la pandemia, digamos, que se ha tornado global, va a llevar a hacer unas cuantas reformulaciones, y es ahí donde está el rol, me parece, entre otros, ¿no? Nosotros estamos hoy hablando desde la ciencia política o pensando o charlando desde la ciencia política, donde los politólogos, las politólogas van a tener obviamente una responsabilidad entre tantos otros, ¿no? Exactamente, y creo firmemente que es una forma de revalorizar la tarea de los cientistas sociales y de la ciencia política en particular, porque muchas veces termina siendo un espacio que va quedando de lado, cuando realmente tiene una importancia real, ¿no? En todos los procesos que se van viviendo, pero no solo desde una cuestión explicativa, sino me parece que es un momento de una posición más propositiva que explicativa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera acotar? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? Estamos muy callados. Están muy calladas. Puede pasar, es tarde. Les pido mil disculpas por la hora también, pero era el horario el que podíamos todos, así que espero que lleguen bien Gracias. Yo por mi al parte final del mucho día. no puedo comentar porque no leí todavía la unidad. No, está bien, está bien. Bueno, Gonzalo, ¿hay algo más que quieras comentar, que quieras agregar? ¿Algo que te Eh, haya quedado? sí, lo último y como para cerrar es por ahí tomar esta idea del libre albedrío, ¿no? Que quizás es como la parte más difícil de entender en un esquema en donde en teoría, o como lo plantea San Agustín, la esencia de las cosas está en algo trascendente, y en última instancia todo lo que pasa en el mundo termina siendo decisión o termina siendo por un fin último que termina siendo Dios. El libre albedrío termina siendo, ¿no? Como esa capacidad de elegir, por las carencias que tiene el mismo hombre, termina eligiendo otras cosas que van más allá de solo de lo espiritual. Eh, entonces, termina ejerciendo esa capacidad y resumiéndolo en muchos sentidos, es la capacidad de elegir entre entre el bien y el mal en los términos en los que se plantea, ¿no? En este esquema binario de lo bueno y lo malo. Eh, y, y para tener una idea de las consecuencias que va a tener todo lo que plantee San Agustín y todo lo que va a plantear también Santo Tomás, es lo que va a terminar dando forma a todo el ordenamiento jurídico, político y teológico de los próximos casi 1000 años en Occidente, posteriores al tiempo que ellos escriben. Entonces, otra vez para retomar la relevancia de que los conceptos no son solo formas de explicar una realidad o cápsulas cerradas, sino que son dinámicas y también tienen una relevancia y un efecto en la realidad concreta. Sí, tal cual. San Agustín vivió de mediados del siglo IV a mediados del siglo V, y hasta el Renacimiento, en el siglo XV, va a estar vigente el ordenamiento jurídico y político
que va a proponer San Agustín, digamos, como un primer gran pensador, y después va a reformular Santo Tomás, ya a finales de la Edad Media, en el siglo XIV. Exactamente, así que cuando alguien les diga que no vienen a hacer algo, o algún abogado los ataque, díganles que ustedes hacen las leyes que ellos ejecutan. Claro, claro. Sí, sí, pasa eso. Y además, con fuerte influencia, ¿no? Del pensamiento republicano de Cicerón y de los romanos, Los romanos, exactamente. eh, y mucha influencia más allá del Renacimiento. Muchos conceptos teóricos están aún vigentes en la actualidad, ¿no? Eh, Sí, sí, Esto de la ética interpelando a la política, no está tan alejado de nuestra realidad, no, es ¿no? cierto. No, si ¿Qué no es vayan a esto? las noticias, Sí, la corrupción, bueno, hay toda una línea de la ciencia política que tiene que ver con la transparencia, ¿no? sí, Que sí, hablan de con la la transparencia, instituciones, gobierno abierto, información. que tiene que ver justamente, o sea, no es inocente ni es casual el concepto de transparencia. El concepto de transparencia está diciendo aclaremos lo oscuro, ¿no? Blanquemos lo oscuro, lo oculto. Sí, sí, Y y sobre todo lugares que por ahí están muy lejos de eso, ¿no? Y hoy en particular, quizá porque están los diarios, pero es algo que la vuelta a la democracia, un debate que nos debemos, es el papel de los servicios de inteligencia, por ejemplo. bueno, bueno, Eh, estaba pensando en el PRO haciendo campaña con el tema de la corrupción, de las causas. Exactamente. Y también que se hayan sancionado en los últimos 10 años leyes de ética pública, ¿no? Donde el funcionario tiene determinadas responsabilidades y hay cosas que no puede hacer, eh, que aún así siempre encuentran la forma de hacerlo, pero que no debe hacer y que debe estar resguardado por el rol que ocupa a nivel institucional. Claro. Y aparece también en San Agustín, que me estaba olvidando, eh, que en realidad ya en Cicerón, ¿no? La cuestión del conflicto, el concepto Sí, del conflicto en la política, que por ahí no estaba explicitado en los griegos, lo deja entrever Aristóteles, pero por ahí ya empieza a aparecer el concepto de conflicto en la política, ¿no? sí, y que también justamente el concepto de conflicto dentro de la política nace a partir de esta idea de contingencia y de libre albedrío, ¿no? De decisión. Por eso es que hace esta conexión de la política subordinada a la ética y la ética subordinada al religioso, para no escapar de esas nociones. Claro, sí. En el libro albedrío podría ser háganse cargo de lo que votaron, ¿no? O, Exactamente. o no soy parte del 49%. Sí, sí, o también una cosa que quizás los chicos utilizan mucho Twitter, la de genios del voto, ¿viste? ¿Cómo, cómo? Hoy la expresión es Ah, el para genio del cualquier voto, el genio del voto. genios del voto, sí, genios del Sí, sí. voto, para, para, para quitarle importancia a cualquier expresión política, ¿no? Sí, sí, tal cual, de una forma irónica del hacerse cargo del libre albedrío de la democracia. Bueno, el concepto de la democracia, la esencia del sistema democrático es la elección popular, ¿no? Exactamente. Esto me hace acordar y también esto del conflicto en política y esta antropología negativa del hombre está en lo que después van a retomar
los contractualistas. Por eso San Agustín es como la base de muchos preceptos que van a surgir después. La idea de interioridad, que fue a explotar Descartes con esto de primero pienso, luego existo, la antropología negativa del hombre como algo malo, o como alguien malo, o como malo en esencia, que después va a explotar Hobbes en el Leviatán para darle forma a ese monarca absoluto también. Claro, sí, totalmente. Así que, bueno, algo para Bueno, aportar. si nadie más quiere aportar nada, nadie más quiere preguntar nada, ¿no? Bueno, entonces Gonzalo, te vamos a agradecer por haber aceptado la invitación, te vamos a agradecer por haberte tomado este rato para charlar con nosotros. De mi parte voy a hablar en mi nombre porque no están hablando los chicos. Sí. Es muy interesante la charla, la verdad. Un lindo momento. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, y quedo abierto cada vez que quieran poder hacer esto con otros autores, pensar otras cosas, porque lo importante, y esto por ahí se los digo más como alguien que cursó la carrera ya hace un tiempo, siempre cuestionen, siempre planteen dudas, no se queden con lo que les diga el especialista más grande en algo, y utilicen los conceptos, las herramientas teóricas que les da la carrera para cuestionar su realidad y cambiarla. Eso es, creo, la cosa más importante que nos puede dar esta carrera, y creo que es lo más interesante que nos puede aportar como sujetos sociales que vivimos en un contexto particular. Así que muchas gracias. Buenísimo, Gonzalo. No digas esto de que cuando querramos te invitemos, porque yo me tomo las cosas en serio y después vas a tener que. Después Cuando vas quiera. a tener que volver. Te vas a tener Cuando que hacer quiera. cargo. Cuando quiera, me hago cargo de mi libre albedrío, Mario, me hago cargo de mi libre Bueno, albedrío. nos vemos. Chau, Gonzalo. Chau a todos. Muchas gracias. Voy a Hasta luego, dejar de chicos. grabar y voy a subir el Muchas video hablando. gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos, hasta luego. Chau, chau.